Family, a prayer that we pray together is a powerful. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the priests, brothers, and Hoy oramos por los sacerdotes, hermanos y monjas en EWTN. Señor Jesucristo, te adoramos, tú que has llamado a los hombres y mujeres a seguirte. Te damos gracias por los sacerdotes, hermanos y monjas que participan en la labor de EWTN. Te pedimos, Señor, que los inspires, protejas, fortalezcas y guíes. Utilízalos de gran manera para construir tu reino y llevar tu paz al mundo. Permite que su labor disfrute de la ayuda angelical y la ayuda de tu gracia para que muchos puedan llegar a conocerte y amarte más. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who founded Señor all Dios, the que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Le- from the beginning of the book of lectura del comienzo del profeta Ageo. on the first day of the sixth month. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel ben Selatiel, gobernador de Judea, y a Josué ben Josabat, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: The time has not este yet pueblo come. anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Then this word of La the palabra Lord. del Señor vino por medio del profeta Ageo. Is it time for you De to modo que es rebuild your tiempo de own? vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas. Now thus says Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, mediten su you situación. have sown much, Sembrarán mucho y cosecharán poco, you have eaten, comerán sin saciarse, beberán sin apagar la sed been exhilarated. y se vestirán sin abrigarse. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Earned then for a bag with Así holes in it. dice el Señor. Thus says the Lord of hosts. Mediten en su Consider the situación. Go up into the hill country Suban al monte, and traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord takes delight. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let them sing for joy upon Que their los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, This is the con glory. vítores a Dios en la boca. Hallelujah. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Herod the Tetrarch. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida a uno de los antiguos profetas. But Herod said, Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes he cosas? kept trying
to see y him. tenía ganas de verlo. Verbum Domini. These last few days, Estos últimos días, en el ciclo de lecturas que hemos tenido de Esdras, dramatic events in the ha history habido of Israel. eventos muy dramáticos en la historia de Israel. Babylonian captivity, Tenemos el cautiverio en Babilonia en el año 586 a.C. due to Los failure of israelitas, were taken debido a su captive, incumplimiento de la alianza, sold off fueron llevados cautivos por los babilonios and was just a Babilonia, donde estarían durante 50 años. Fue un evento devastador. destroyed. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo quedó completamente destruido. But then in 538 BC, Pero en 538 a.C., como 50 años más tarde, los persas llegan y conquistan a los babilonios. Ciro el Grande los conquista y proclama un edicto de que iba a permitir que todos estos deportados del reino known world at that time, and released them from captivity. los iba a liberar del cautiverio Back. e iban a regresar. Honored him Y as los the judíos le rindieron honor por esto. Isaías deliverer. habla de él como el ungido de Dios, el libertador. Y todo esto había sido profetizado, And then the return. el exilio y el retorno, el castigo debido al pecado y el regreso. Different Vemos exiles diferentes conquistas y exilios que les ocurren a los israelitas. Por supuesto, el éxodo con Moisés, cuando están en esclavitud durante más de 400 años y Dios los libera a través de Moisés. given the Ten Commandments, Los lleva al desierto, les da los 10 mandamientos, los forma como su pueblo, les da la tierra prometida. typology, a beautiful image Hay una tipología, una hermosa imagen de la salvación para nosotros que that he is the llega a su realización en Cristo. Él es el libertador del pecado y la muerte. Estas son imágenes de libertad, de liberación, worldly way, en el sentido mundano, pero Jesús nos da incluso una mayor liberación y, por supuesto, salvación. back Así que 538 regresan 538 a.C. begins at once to rebuild the temple. y el rey empieza a reconstruir el templo. Pero a causa de los samaritanos, como leemos en las Escrituras, ellos querían Building process. venir y ser parte de este proyecto de construcción y alabar, querían alabar junto con los israelitas. Los israelitas eran del reino del norte que fue destruido en el año 722 después de Cristo, pero los asirios Called off and never to return. pero fueron llevados y nunca habían de regresar. Los asirios lo So their worship repueblan con naciones paganas, así que su alabanza se habría de diluir, had nothing mientras que los to do with that. judeos del sur no querían nada que ver con esa alabanza que había sido contaminada. But the Así que people of the land destroyed escuchamos que Judah and made them afraid to build. el pueblo de Judá tenía miedo de construir. Durante 17 años detuvieron la construcción del templo. They focused on En cambio, se enfocaron en reconstruir sus casas, en reconstruir sus granjas. Y hoy en la lectura, rebukes them, the prophet at that time, Ageo los reprocha en ese momento por vivir en casas con paneles, con paredes revestidas de cedro. they would put the Yo sé titles que es of their bonito. homes and putting this great care in their homes Habían and forgetting to puesto mucho cuidado en sus hogares, pero se habían olvidado de poner el templo en primer lugar. Y tenemos esa profecía, little eaten, have not been satisfied, drunk, but not pues exhilarated, él dice que han sembrado mucho, pero cosechado poco, han comido, pero siguen con hambre. Es una imagen también de nuestras vidas, de que Jesús no es el centro. Si Jesús no es el centro, el foco de nuestras vidas, la vida pierde su alegría, su paz. El mundo no puede darnos para saciar el hambre de nuestros corazones. incarnate thirst
Somos la sed encarnada, como decía el padre Thomas Dubey. Podemos tratar de llenar ese vacío por dentro con cosas materiales, pero no nos sacian. Así que ellos no estaban rindiendo honor correctamente a Dios, no están satisfechos e incluso económicamente tienen dificultades para la reconstrucción. Pero luego, con el profeta Ageo, que los exhorta, empezaron la reconstrucción del templo en el año 520 y la terminaron en el año 515 a.C. y 445 a.C. Bajo Nehemías tuvieron la reconstrucción de la pared para proteger la ciudad. Y ese es otro hermoso aspecto. Nehemías está leyéndoles la ley cuando está terminando este proyecto de construcción para proteger la ciudad santa de Jerusalén y el templo. Por virtud de nuestro bautismo, los fieles laicos comparten el sacerdocio de Cristo. Hablamos de él como sacerdote, profeta y rey. Somos ungidos en el bautismo. El ministro ordenado comparte el sacerdocio en un diferente tipo de formas, dice la Iglesia. Comparte el sacerdocio de Cristo, la cabeza, pero debido al bautismo, en especial la confirmación, los fieles laicos comparten ese sacerdocio real y el papel profético de Cristo, de dar testimonio del Evangelio, de dar ejemplo de esa vida del Evangelio. Y el Vaticano II lo dice muy claramente, principalmente al dar testimonio a través de la vida de uno, pero también a través de la palabra, compartir el testimonio del Evangelio con los demás. Y también compartimos ese papel real de Cristo. Él es la confirmación del linaje davídico de los reyes, la profecía de que la casa de David no tendría fin. Jesús viene a cumplir esa profecía. Él viene del linaje de David. Así que los fieles laicos también comparten esa autoridad y esa realeza y se ejerce a través del servicio. Estaba leyendo recientemente el documento, es un discurso post-sinodal de Juan Pablo II acerca del papel de los fieles laicos. Cuando habla acerca del papel real, él dice, el papel principal entre todos está en el combate espiritual, en que hemos de buscar superar en nosotros mismos el reinado del pecado y entonces servir en justicia y caridad a los más humildes. Expresamos ese papel real a través del servicio, el servicio a los más humildes en caridad y justicia. Pero noten esto, que el primer deber es ese combate espiritual, vencer el pecado en nosotros mismos. Y creo que esto se relaciona con las lecturas de hoy, porque, por supuesto, Jesús es el cumplimiento del templo. Lo dice en el Evangelio. Destruyen ese templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose a sí mismo, que Él es el nuevo templo, el nuevo lugar donde podemos ofrecer adoración correcta a Dios, especialmente en la Eucaristía. Ingresamos a su oración al Padre, como dice San Pedro en sus cartas, que somos rocas vivas, construidas, utilizadas para construir ese templo, ofreciendo alabanza correcta a Dios. Y ese papel real, esa parte espiritual debe venir primero en nuestra labor para restaurar la creación a su valor original, gobernado por una vida de gracia. Y por supuesto, todo esto nos es comunicado a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, recibimos esa fuerza. En el Adviento a menudo escuchamos esa frase de Isaías. Oh, como quisiésemos que el cielo bajase, abre los cielos y desciende. Escuchamos esas palabras proféticas, pero en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios desciende para restaurar la creación, para renovarnos. Estamos unidos a Él. En Él tenemos esa adoración correcta. Es la palabra de poder que viene a nosotros en los profetas. Sí, Él desciende a través del vientre de la Virgen María. Él desciende hacia nosotros en nuestra vida sacramental, en la iglesia, y estamos llamados a ser templos nuevos,
And we have the somos same rocas vivas temptations. y tenemos las mismas tentaciones que los judíos tuvieron hace 2500 años. Our eyes off the ball, we can lose that priority of the Podemos spiritual side of perder el things. enfoque de ese lado espiritual de nuestra vida. El abad Monnier y Henri Dulevac, citándolo, hablan acerca de un sentido del mundo, de lo material que puede infectar la iglesia. Los valores morales pueden estar orientados para beneficio del hombre. Puede tener un centro antropológico y enfoque y no ser para la gloria de Dios. Estoy, en lugar debo vivir por Cristo. Él es la meta, Él es el que guía nuestros esfuerzos en todo. En Ageo, esa primera lectura, solo tiene 2 capítulos. Él es considerado un profeta menor. Está profetizando durante esa época de Israel. Tenemos el capítulo 1. El capítulo 2 tiene una maravillosa sección en donde está exhortando al pueblo y dice, ánimo Zorobabel, rey, ánimo Josué, hijo de Josahat, sumo sacerdote, ánimo todo el pueblo de la tierra, dice el Señor. Trabajen, pues estoy con usted, dice el Señor de los ejércitos, según la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu les acompaña, no tengan miedo, no tengan miedo, mi espíritu les acompaña. ¿Cuánto más podemos decir eso el día de hoy a través de nuestra vida sacramental? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos convertimos en templos de Dios unidos a Cristo. Así que ánimo, ánimo. No se den por vencidos, sigan trabajando en sus vidas personales para vencer el pecado, para ser santos. Conocemos nuestras faltas y debilidades. Si nos confesamos regularmente o examinamos nuestras vidas, tenemos ante nosotros aquello en lo que tenemos que trabajar. No sustituyan otras cosas. Y sí, requiere valor, requiere esfuerzo, requiere perseverancia. Si nos tropezamos y caemos, tenemos que ponernos de pie otra vez, arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda y gracia. Requiere humildad. Y quizás el fruto de nuestras caídas, cuando regresamos al pecado, puede ser crecer en nuestra desconfianza en nosotros mismos y una mayor confianza en Dios, de que yo no soy capaz de hacer todo esto por mis propias fuerzas. Necesito la ayuda de Dios. San Maximiliano Kolbe habla de esa escalera al cielo hecha de humildad y confianza. Pero si nos damos por vencido en la lucha, no estamos creciendo. Yo le digo eso a las personas en la confesión. Donde hay lucha, hay vida. Estamos trabajando para mejorar y la gracia de Dios vertida sobre nosotros nos da ese deseo por Él. Incluso necesitamos gracia para querer hacer el bien y eso viene a nosotros a través de su palabra y los sacramentos. Permanezcamos fieles al llamado del Señor en nuestras vidas y esta renovación y conversión de corazón. El Señor Dios es nuestro socorro, conscientes que está cerca le ofrecemos el sacrificio de nuestras oraciones. Que la Iglesia guíe al pueblo de Dios a esa libertad verdadera que solo puede obtenerse al adherirse a la voluntad de nuestro Padre. Roguemos al Señor. Que nuestro Santo Padre disfrute la constante guía y consejo de Dios en sus esfuerzos por el bienestar y crecimiento de la Iglesia. Roguemos al Señor. Que los líderes del mundo tengan la sabiduría de ver que la vida humana es el tesoro más grande y que elaboren para proteger y mejorar este don. Roguemos al Señor.
for the sick, por los enfermos, los moribundos, los que no tienen hogar, los pobres y los olvidados, know their true que conozcan su dignidad verdadera ante los ojos de Dios. pray to the Lord. Roguemos al Señor. For those who have died, Por aquellos que han muerto, earthly life, que después de su vida terrenal share in the glory. lleguen a compartir la gloria de la vida eterna. Pray to the Lord. Roguemos al Señor. Lord, you reveal your mighty Señor, revelas tu gran poder principalmente por tu perdón y compasión. constantly with your Llénanos constantemente con tu gracia mientras nos esforzamos por alcanzar las alegrías que nos has prometido en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Et
It is truly right and just En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: take this, all of Tomen you, and drink y from beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate the Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso
est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Ad ser noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et guardinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
You have laid down your precepts to be carefully kept. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Jesús, en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
us pray. Oremos. Graciously raise up, O A Lord, quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Et missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth,
we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.